Sea el Señor. Hoy trataremos un tema bien importante, bien interesante para darle continuidad, porque como estrategia efectiva para integrar las familias, unirlas y crear un entorno de diálogo en esa situación de crisis. A veces en los hogares el entorno es de conflicto, de guerras, ¿sí? A veces hay más guerras al interior de los hogares que allí lo que está pasando en la Franja Gaza, en Corea, en Singapur y todos los tigres asiáticos. En el hogar están sufriendo muchas veces esas ráfagas, esos tiros que sus hijos están allí recibiendo de parte del esposo o la esposa, y muchas dificultades. Pero hoy la estrategia que Dios tiene como miembros de una familia es para unirnos, para integrarnos, identificar fácilmente la situación que está desestabilizando para hacer un hogar hermoso, un hogar estable, un hogar basado en la palabra de Dios. Y hoy titula allí un tema bien interesante que se llama Levantemos un altar familiar. Levantemos un altar familiar. Ahí está el título, usted puede verlo allí en las pantallas, Levantemos un altar familiar. Y para ello quiero que usted me acompañe a un libro precioso en la historia de los reyes, la historia de los príncipes, esa historia donde los jueces hablaban en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 30, capítulo 18 verso 30, dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Dice que y él arregló el altar que estaba arruinado. Y la pregunta en esta noche para empezar, mi amado hermano, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu altar? Vamos a simbolizar que ese altar es el templo del Espíritu Santo que está allí, no como un hombre religioso, sino como un hombre de Dios. Y para esta historia de los reyes que hoy quiero relatarles, qué historia hiper mega archi extraordinaria, donde su familia, usted y yo, estaremos hoy vinculados. Hoy trataremos de estar metidos en esta película hollywoodesca, porque es una enseñanza tremenda que el Señor quiere regalarnos en esta noche. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí todo el pueblo, y se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Queremos bendición, queremos hacer cosas que le agraden a Dios, queremos muchas veces recibir que haya ganado, que haya siembra, que haya lluvia, pero no queremos compromisos con Él. Y para eso quiero hoy decirles que el Señor allí, cuando tomó todo lo que estaba construido, primeramente colocó un rey llamado Saúl, que ese Saúl que me llama la atención, este hombre de Dios. Los estudiosos que han leído la palabra, los teólogos dicen allí que él dice que Dios los envió para que tomara, y empezó a tomar lo mejor, y acabe con todo. Dice que el buey y el asno y todo lo mejorcito lo guardaba allí, y mientras hablaba, he cumplido fielmente la palabra, le dice al Señor. Mientras la oveja le decía meh, el burro le decía moh, y cada uno no lo dejaban hablar porque había desobedecido. 40 años pasa luego el reinado del rey David, donde este hombre de Dios tenía el corazón conforme a Dios, y muere, y pasa ese reinado a su hijo Salomón. Salomón muere con el tiempo. Dice que ese reinado fue dividido, las tribus se dividieron, las 12 tribus, y se divide en tribus del sur y tribus del norte. Esas tribus del sur, recordemos que esa descendencia que estaba allí, estaban las tribus de Judá y Benjamín, donde ahí viene la descendencia de David, el rey Asa, hombres que amaban y adoraban a Dios. Pero viene una tribu del norte, aquellos que descendían del rey Acab, un rey perverso, un rey que adoraba a dioses paganos, que se casó con aquella Jezabel, que usted recuerda la historia, que mató los profetas de Dios, en 50 los mataba, acababa con los profetas de Dios. Y recordemos la historia que pasó con Elías allí. Y dice allí que hubo 3 años y medio, una sequía impresionante. Este rey Acab, que es la tribu del norte, donde adoraba a sus dioses paganos, dice allí que empezó una sequía durante 3 años y medio. No había siembra, no había ganado, solo había enfermedad y muerte. Hoy parecemos como aparentemente una sequía, porque la situación, la crisis económica, financiera, aún que está tocando los hogares, hay una sequía porque muchas veces se dejaron distraer por otras cosas. Pero hoy te invito para que adores a Dios. Tú eres descendencia del Rey de Reyes y el Señor de Señores, y abundaba la enfermedad, abundaba la sequía, abundaba la muerte. Luego, 3 años y medio, regresa Elías a desafiar a un pueblo, a desafiar a aquellos dioses paganos de Baal. Y dice que convoca a todo el pueblo de Israel, lo convoca y le dice: vamos al monte Carmelo.
Y vamos a claudicar. Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis en los dos reinos? Le dice la palabra. Tremenda palabra esta. Cuando yo veo allí en la signosis de la palabra, dice, ¿hasta cuándo claudicaréis en los dos reinos? ¿Sabe qué? Una cosa, no podemos coquetearle al pecado. No podemos coquetearle a Dios y a Satanás. Tenemos que definirnos, tomar la decisión para alabar y bendecir a Dios. ¿Y hasta cuándo claudicaréis? O sea, cuando claudicaréis es colocar la mirada allá y colocar la mirada acá. Un poquito acá, un poquito allá. Como el ni chicha ni limonada. Así hay muchos allí. Alabado sea Dios, diga el Señor, Cristo vive para siempre. Esa palabra que yo no sé, Dios me da, ni chicha ni limonada. Chicha, limonada. Pero no, coqueteémosle a Dios. Dios dice, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Y hasta cuándo? Dijo, en estos dos reinos. ¿Y sabe una cosa tan interesante? Elías sabía que habían 450 dioses paganos de Acera y 450 de Baal. O sea, en total 850 dioses paganos que estaban allí adorando a ese pueblo de Israel, que estaban allí haciendo lo que no le agradaba a Dios, mientras que Elías estaba orando a un solo Dios, al Dios vivo, al Dios tuyo y al Dios mío. Dice que él clamaba a él y convocó a todo el pueblo allí en aquel monte Carmelo. Yo me imagino allí diciéndole a esos 800, no me vas a quedar mal, mi viejo, porque son 850. Y yo solito contra toda esa gente. Yo me imagino a Elías allá hablando allá en la intimidad con el rey. Y yo decía, yo me imagino a Elías diciéndole, Señor, no me vas a dejar aquí quedar en ridículo. No, Dios no te deja en ridículo. Y dice que empezó, dijo, y además le damos el turno. Ellos alistaron el altar. Miren lo que lo hicieron los profetas paganos aquellos. Alistaron todo, un becerro gordo, empezaron allí a colocar los tizones y empezaron a clamar. Y clamaban alrededor de aquel ganado, aquel ganado que tenía alrededor, y empezaban a dar vueltas y a gritar mientras que por allá Elías le decía, eso, adoren más fuerte, y se le reía en una piedra. No te escucha, está durmiendo, porque así están los dioses allí afuera, distrayendo a muchos. Están absorbiéndolos porque el pecado es seducido. Yo le decía a los jóvenes de la iglesia, o dígame que ¿qué pecado es malo? ¿Sí? No, porque usted ve una niña linda y se le van los ojos, mi hermano, la escanea 1 y 2 veces, la reseteó y ya pecó. Eso es lo que tenemos que evitar. Siempre habrá una creación, la creación linda de Dios. Siempre habrán cosas buenas, claro que sí, pero ese mal es estar dentro de la tentación, mi amado hermano. Y Elías le tocó el turno a Elías, se toca el turno a ti en esta temporada, una temporada nueva. Y Elías empezó a clamar. ¿Y sabe cómo respondía el Señor? Con fuego del cielo. Y en esta noche está respondiendo porque fuego del cielo caerá, porque habrá presencia del Señor. ¿Y sabe qué pasaba con los profetas? Se sajaban la piel, ellos se rasgaban la piel. Allí se cortaban, pero ese Dios pagano no le respondía, Dios pagano no le respondían a aquellos hombres. Pero Dios sí tuvo en cuenta la oración de Elías. Dice que le tocó el turno más o menos a las 3 de la tarde. Elías, ¿sabe qué hizo? Lo primero que hizo Elías fue restaurar el altar. Restaurar el altar. Así como dice la palabra la que leíamos en esta noche, decía, entonces dijo Elías a todo el pueblo acercado, venga, y el pueblo se acercó como los que les gusta el chisme, a ver qué pasa. Yo a veces cuando hace poquitico que tembló, yo miraba que todo el mundo asomaba por la ventana, yo no sé qué pasa, y hay algo, y lo primero que salen a decir las mujeres, ¡brum!, como volador sin palo, a ver qué está pasando. No, y aquellos también se acercaron a ver, a chismear, a mirar qué pasaba. ¿Sí? ¿Cuántos curiosos me están viendo por la pantalla? Digan amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? Y dice allí que le tocó el turno, se acercaron, pero lo primero que hizo, ya a mi esposa le da risa, restaurar el altar. Restaurar el altar. Y dice que lo restauró. Lo que estaba arruinado, hoy vamos a restablecerlo en el nombre de Jesús. Lo que estaba allí en ruinas, hoy se levantan las murallas. Mire qué pasó con Nehemías, cuando leo Nehemías, vamos a restaurar las murallas. Dice que colocó las murallas, edificó para proteger las familias. ¿Sabe que cuando construimos una muralla, un cerco de adoración, es para proteger nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestro esposo, la familia? Que allí, como dice la sociedad, el vínculo de la sociedad, el núcleo de la sociedad, nuestra familia. Y estaba allí en este momento cuando el pueblo, ¿sabe qué? Cuando empezó a descender fuego, y la oración tan corta y sencilla, porque en un altar familiar, ahorita vamos a ver los propósitos del altar familiar, cómo debemos hacer un altar en casa, ¿sí? Cuando le hablo de altar, no se simule allá que usted va a hacer ahora no, va a ser un espacio de intimidad para con Dios. Y estaba allí y descendió fuego del cielo. Y allí dice que el pueblo dice que cayó postrado y dijo, Jehová es Dios. Mire, tú no tienes que ver, has visto milagros, has visto palabras que han llegado a tu corazón.
¿Sabe que el esfuerzo, como enviaba hoy un mensaje poderoso, lo que decía las profesiones más difíciles en la vida? Yo les hablo como financiero, como administrador y como abogado y como ambientalista. Y las profesiones, dice que las 4 más difíciles, entre ellas está el pastorado. Quienes estamos preparando, haciendo como padres, haciendo como médicos, haciendo como conductores, haciendo como todo lo que hace, el espacio que estamos logrando para que este mensaje llegue a tu casa, para que te alimentes. Y eso estaba haciendo allí Elías. Elías estaba hablando con el Señor y descendió fuego y el pueblo cayó postrado y dice: Jehová es Dios. Nosotros hemos reconocido que nuestra vida ha sido grande y poderosa porque Dios nos ha bendecido hasta el día de hoy, nos ha dado salud, nos ha dado provisión, nos ha dado ese ánimo de respirar cada día, cuando vemos las aves de los cielos, cuando madrugan muy temprano a cantar, cuando ese sol precioso sale sobre buenos y malos, cuando ves caer la lluvia de bendición. Ahí está la respuesta de parte de Dios cuando te sonríe en una preciosa mañana o tarde o noche, cuando estamos en la intimidad. Gloria al Señor. Mire, y cuando cae, y cuando ese pueblo cae postrado a los pies, dice: Jehová es Dios. ¿Sabe qué? Empieza a caer la lluvia. Y amado hermano y amigo que me escucha, cuando cae la lluvia, algo precioso llega. ¿Sabe qué? Llega la cosecha, llega el ganado, llega la bendición de parte de Dios. Los cielos se abren, ya no es un cielo de bronce, sino cae la bendición. El que dudaba no dude más, porque ahora Dios se restablece la lluvia de bendición sobre tu casa y los cielos abiertos sobre cada uno de nosotros. Aleluya, alabado sea Dios. Y allí comienza la bendición. Cuando este hombre de Dios clama, ya no había sequía, cae la lluvia y llega la bendición de parte de nuestro Dios. Esta historia hermosa que hoy estoy relatando la traigo a colación porque es necesario cómo edificar un altar en casa, cómo levantamos un altar familiar, cómo levantamos. Yo no quiero decirle que usted ahora, porque muchas cosas ahora giran alrededor de la novela El ídolo, Rafael Orozco, Diomedes y cuál es la otra pastora, Pasión de Gavilanes. No gira el entorno debe girar en el altar, en la oración, en la intimidad con Dios. Ahora vamos a ver un propósito que vamos a entender la palabra. Me están siguiendo en esta noche, diga aleluya, levante, dígame amén, pastor, así es, más, porque me encanta. Esto es algo que Dios nos está hablando. Y sabe una cosa, en esta historia, en los tiempos de los reyes y en los tiempos de los jueces, que estaba allí hablando el tiempo de Elías con el rey Acab, que era un rey pagano, un rey perverso, un rey de la tribu del norte que solamente descendía y anhelaba inspiración a dioses paganos. ¿Y qué hacía eso? Cada vez que dejaban a un lado a Dios, venía la opresión. Y eso pasa muchas veces en los hogares de hoy en día. Dejan a Dios y llega la opresión, llega la necesidad, llegan las dificultades, llegan las enfermedades, llegan las necesidades y pastor, no entiendo, pastor, no sé. Pues claro, si no le cumples a Dios ni con las ofrendas, ni con los diezmos, ni le oras, ni le clamas, ¿cómo quieres bendición? ¿Cómo quieres que los cielos se abren? Cuando te alejas de un lado y dejas a Dios y te colocas tanto a trabajar, tanto en las cosas de la casa, porque ahora nos encanta estar chateando. Yo le decía a mi esposa, después de las 9 o 10, ¿para qué vamos a estar? Que la suegra nos vea por internet. Ya después de las 9, ¿qué carajo? Mi mamá me saludará el día siguiente. Pero ya no tenemos que estar girando alrededor de un celular porque tenemos todo el día, todo el tiempo. Ahora metámonos en el fuego. Hoy los invito a que los que están viendo, metas en el fuego para que el tizón arda. Y cuando 2 tizones te juntan, la llama se enciende y el fuego del Espíritu Santo empieza a arder tanto que tú dices: ¡wow! Esto es lo que quería saber, es de Jehová. Jehová es Dios, como el pueblo de Israel. Jehová es Dios. Y así se enciende la llama. Y miren esta historia tan interesante. Pero cuando colocamos los ojos en Dios, vuelve la lluvia, mi hermano. Cuando tú colocas la mirada en Dios y Dios coloca, porque tú eres la niña de los ojos del rey, la mirada puesta en el rey, desciende la lluvia. Y sabe, con la lluvia viene la bendición, con la lluvia viene, él dice, viene la siembra, con la lluvia viene el ganado, con la lluvia viene la impartición del cielo, mi hermano. Así fue cuando Elías puso la mirada en el rey. ¿Sabe qué? Dios respondió bendición del cielo con fuego, y en una tipología de fuego es presencia del Espíritu Santo. Es fuego, es presencia del Espíritu Santo en esta noche. ¿Quién es? Y yo le pregunto, ¿quién es la cabeza de tu casa? No, pastor, soy soltero. Tú eres la cabeza. Allá, si el esposo me está viendo por YouTube o por el Face, tú eres la cabeza de la casa. Pero ¿quién es la cabeza? A veces todo gira, escúchenme bien, alrededor de una novela. Yo sé que mucho le dará risa ya, pero pastor, es que Diomedes ya casi termina, Pasión de Gavilanes, pastor, tiene que entender. Y la otra, el ídolo, Rafael Orozco, mire, pastor, que está tan buena esa novela, está tan buena que ya casi lo mata. No, mi amado,
giran alrededor muchas veces de una computadora, están girando alrededor. Miren los diálogos, yo le dije, es una estrategia para estar unidos. Ahora gira el entorno de una familia a través de una computadora. O el esposo, la esposa trabajando, contabilidad 3x2, ya no le da sino 3x2, 6, no le da 10, y empiezan a trabajar y dialogar, y se les pasa el tiempo a las 8, a las 10, gira alrededor de una computadora. Ahora gira alrededor de un celular. Ahora todo el mundo está atafagado por la información. La tía, la abuela, la prima, la mujer del mocho, todos escriben allí. Pero menos el mensaje que hoy está llevando el corazón. Yo sé que Dios está hablando el corazón. A todas las suegras, a todos los primos, a todos los hermanos, a todos los que están allí, esposos, a todos los sobrinos, hijos. Todo lo que tiene que girar alrededor es una linda familia. Eso es lo que nos debe ocuparnos en esta noche. Antes de las redes sociales donde allí envían información una y otra, antes de tanta información debe girar en torno a Dios, a la palabra de Dios. Y por eso hoy lo invito a que pongas la mirada en el Rey. Así como Elías clamó a Dios y Dios descendió, cayó fuego del cielo y el pueblo de Israel reconoció: Jehová es Dios. Dios ha hecho milagros en tu vida y la mía. Dios ha hecho cosas poderosas y Él está reflejando. ¿Sabe por qué a veces decimos todo lo que pasa a veces cuando giran otras cosas? Y mis hijos se apartaron de Dios. El desgraciado, mi marido, no ve ni el internet, ya no ve los mensajes. Y empezamos, ¿sabe por qué? Porque hay una sequía espiritual. Porque los dioses paganos del mundo te están absorbiendo tanto que ya hay una sequía. Cuando pasa eso es porque se está reflejando una sequía espiritual en tu vida, mi amado hermano. Y ¿sabe una cosa? No hay altar en casa. Y luego decimos: ¿por qué nuestros hijos? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué no hay empleo? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué no hay provisión? ¿Por qué esto y esto? Porque el altar de Dios está destruido. Porque el altar de Dios está destruido en tu vida y tenemos que levantarlo. Tenemos que empezar a reconstruir. Y mire, un momento para hacer este espacio tan precioso, mi amado hermano, es que ese altar familiar es tan importante hacerlo en casa, porque genera un ambiente de armonía en el hogar. Mire, cuando tú invitas a tus hijos, a tu esposa, y cada uno allí como cabeza, y le decimos: vamos a orarle a Dios. Qué lindo el tono, vea, para que miramos todo como abstracto. ¿Sí? Qué lindo es el entorno cuando estamos alrededor, un ambiente familiar. Hay armonía, hay abrazos, hay besos, ¿sí? Hay una confraternidad, hay lazos de amor allí al interior, hay armonía. Cuando se desarrolla un altar familiar, desarrollamos una vida devocional regulada en familia. Los problemas se resuelven porque la presencia de Dios está allí. Miren lo importante, ¿sabe qué? En todos los hogares hay problemas, pero lo más importante es que Dios está en el hogar. Dios se introduce allí, Dios se involucra allí, y por eso los problemas se solucionan. Vaya a ver usted en un hogar del mundo, mire, parecen como perros y gatos. Allí el que más tira y el que más codo dé, allí el que más se agreda física o psicológicamente, ¿sí? No, pero cuando Dios se introduce en un hogar, allí hay resolución, hay solución a los problemas. Otro aspecto bien importante: el tiempo del altar familiar provee un espacio para que los familiares que no conocen de Cristo lo puedan hacer de una manera sencilla, práctica y sin sentirse obligados. Mire, en la familia nuestra pueden haber muchos que a través del testimonio tuyo pueden llegar a Cristo. Ellos reconocen que hay una mujer, un hombre de Dios de testimonio, pero si tú a veces te comportas así como medias tintas, como que ni chicha ni limonada, para allí, para acá, ¿qué sabe qué dicen tus familiares? Yo que hubiera esa iglesia, mire cómo se comporta, mire cómo allá esa mujer aracunda que mantiene allá aracando y el hombre que mantiene así se la pasa. No, tu testimonio es fundamental. Eso hace un altar en casa. ¿Saben qué otra cosa que hace un altar allí? Un aspecto importante, porque permite que la bendición de Dios esté sobre todos y sobre cada uno de ustedes. O sea, que hay una cobertura, hay un manto espiritual, hay algo que está guardando tu vida, así como una mano allí en tu cabecita que está protegiendo a todos los que están bajo esa cobertura. Y otro aspecto, la palabra nos enseña que Dios bendice a los que obedecen y le dan el primer lugar. Sin embargo, algunas familias se olvidan de eso. Si tu prioridad es el trabajo, si tu prioridad, porque a veces hay gente que trabaja tanto que se olvida de Dios, hay gente que hace tantas cosas que en segundo lugar ponen a Dios, coloca en primer lugar a Dios y enseña a tus hijos, enseña a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, que lo primero debe estar basado
en el amor a Dios. Allí construimos ese altar. Vamos bien, vamos bien. ¿Cuánto dicen vamos bien? Estamos construyendo. Este es un principio para tener aspectos importantes para el progreso de una linda familia. Aspectos que deben tener en cuenta en esa realización familiar. Miren lo que quiero que usted hoy aprenda, algo bien interesante. En esa construcción de trabajo, en ese altar, es algo que Dios nos ha regalado. Ese propósito del altar. Miren lo que vamos a realizar en particular de un hogar cristiano, donde hay jóvenes maduros, donde hay un esposo que ama a Dios, una esposa que ama a Dios, y a veces se presenta en rebeldía, pero ¿sabe cuál es el propósito? Juntos adorar a nuestro Creador y Padre Celestial. O sea que allí, cuando nos tomamos de la mano con nuestros hijos y con nuestra esposa, ¿sabe qué? Vamos a pedirle: Señor, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, tu poder está sobre nuestras vidas. ¿Sabe una cosa? Hay una transmisión de poder del cielo para tu favor. Allí empieza a haber, hay una adoración, un vínculo total. Ese es el propósito. Otro, tener un tiempo especial de comunión con Dios. Mire, como no tenemos tiempo, todo el mundo, ahorita yo salí de una reunión, de una asamblea general que tenía ahí, apenas arranqué, iniciamos el servicio, gloria a Dios, pero Dios necesita un espacio, un momento especial, necesita ese tiempo de comunión contigo para escuchar, para decir: mi hijo, ¿sabe cómo dice en el Salmo 40? Dice allí que pacientemente esperé en Jehová, escuchó mi clamor, inclinó su oído y escuchó mi clamor. Dios quiere inclinar ese oído para escuchar esa linda petición de una madre que ora por un hijo, de una mujer o un hombre que está orando por un hermano quizás que está allí enfermo en un hospital. Dios quiere escuchar esa petición. Por una mujer que dice: allí la situación financiera es la mejor en mi casa. Dios está escuchando, inclinando su oído a escuchar ese clamor de aquel hombre que dice: Señor, dame un empleo. Dios está escuchando ese clamor de aquel hombre, de un joven que está en rebelión diciendo: no quiero más. Dios está escuchando esa petición. Dios está inclinando el oído en esta preciosa noche. Es un momento especial. ¿Sabe? Un propósito más que tenemos en esta noche es fortalecer los lazos familiares. Cuando empezamos a unirnos, mi amado hermano, allí empieza a haber un vínculo especial entre primos, entre hermanos, entre esposos. ¿Sabe por qué? Porque Dios está allí, está haciendo un trabajo especial en cada uno de ellos. Y se logran esos lazos, esos vínculos familiares estrechos. Yo recuerdo a mucha familia que han llegado a los pies de Cristo, donde hoy, gracias a Dios, mi suegra, la hermana Leonor, muchas personas que quizás conocieron por el suscrito, por la pastora, por un amigo, han llegado y se han creado un vínculo. Y el Señor es grande, el Señor es poderoso. Yo adoro a Dios, le creo a Dios, ¿sabe? Y si tú le crees a Dios, Dios lo hará. Alabado sea Dios. Solicita otro punto, otro propósito, es solicitar la ayuda de Dios en el diario vivir. Miren, lo interesante es esto: no podemos ser repúblicas independientes. Sabemos que dependemos de Dios y le pedimos a Dios la ayuda. Dice: mi auxilio viene de Jehová, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Dónde hará tu pie resbaladero? Mi socorro viene de Jehová. Él es mi pronto auxilio, Él es mi ayudador, y por eso nuestro diario vivir es saber depender de Él. Interceder unos por otros. Empezamos: ay, no, ora tú, no, ore después, no. Y empezamos a tirarnos la batuta. No, vamos a orar. Le dejas: esposa, vas a orar, mañana tú vas a orar, hijo, mañana tú oras, ¿no? Y empezamos a rotarnos, y vamos a orar por el primo, por la suegra, por el esposo, y oramos por toda la iglesia. ¿Sabe que se nos pasan horas y horas orando en la intimidad? ¿Qué tiempo vas a tener para Dios? Es un tiempo precioso. Otro punto es formar el hábito de tener tiempo con Dios diariamente. Pero pastor, ¿cómo le hago? Mi amado hermano, son 24 horas preciosas, donde 8 horas estamos laborando, quizás 2 horas de desplazamiento, y entre esas el almuerzo. Y a veces nos queda un tiempo, otros duermen entre 4 y 6 horas, otros les encanta dormir hasta 8 horas. A veces queda un tiempo de ocio de 4 horas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tiempo le estás dedicando a Dios? Dios quiere que tengas un hábito. Ese hábito debe ser un tiempo diario para Él, bien sea que lo hagas en la mañana. Mire, en la mañana es precioso. Muchas veces cuando levantamos muy temprano, es el tiempo quizás que nadie te está obstaculizando, no lo están presionando para el trabajo, y tú le dices: Señor, gracias por este día precioso. Tú ves cuando cantan las aves, esa brisa preciosa que acaricia tus mejillas, ese rocío que aparece. Bueno, todo esto, un hábito diario. O lo puedes hacer en la noche en familia. ¿Sabe qué? Réstele a ese enemigo de la televisión una horita.
Ya no mires Pasión de Gavilanes, apasionate por Dios y coge tu familia y vamos a orar la Biblia, vamos a clamar al Señor para que este virus, esta pandemia o esta enfermedad o esta crisis económica o financiera o emocional se vaya en el nombre de Jesús, y empezamos a clamar con un propósito. También tiene unas consecuencias de no tomar el tiempo para realizar el altar. ¿Sabe? ¿Quieren conocer las consecuencias? Pero pastor, yo las conozco, mantengo desempleado. No, miren las consecuencias por no tener ese altar allá. Ese altar, ese tiempo devocional con Dios. La bendición de Dios estará sobre la familia. Miren las bendiciones y resultados, las consecuencias. Deshonraremos a Dios al desobedecer su orden y por lo tanto las consecuencias vienen. Dice en Deuteronomios capítulo 28, verso 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Sigo leyendo todos los versos 16 al 68. No habrán en los hijos atracción hacia las cosas espirituales. Sí, ven que yo veo que a veces las mamitas, pero una niña quizás de 8, de 10, de 12 años, pero pastor, esta muérgana tan chiquitita que no quiere saber nada de Dios. Porque no ha sido obediente. Ahora ese quincón ya tiene 30 y 40 años y no le gustan las cosas de Dios. O su marido que está cerca no le gusta. ¿Por qué? Porque su merced no ha hecho ese altar, no ha realizado ese altar familiar y tienes que presentarlo delante de Dios. No formaremos en nuestros hijos el hábito de tener primer lugar a Dios y amor por su palabra. Tiene que insistirle, tiene que enseñarle a sus hijos. El esposo, si está viéndome aquí como cabeza, insístele a su esposa, enséñele. Pero empecemos a tener ese hábito poderoso. Desperdiciaremos el mejor tiempo como familia. ¿Sabe una cosa? Como mantenemos tan ocupados del trabajo, la computadora, una cosa, la otra, ¿sabe? Como no hay espacio para estar, cuando tú logras ese tiempo tan precioso en Dios, esos vínculos crecen y ya no, como desperdiciamos todo el tiempo, se nos crecieron los hijos, ya la esposa se envejeció, el esposo también y ya se volvió una costumbre, una servidumbre. No, mi amado hermano, tenemos que vivir bajo la gracia de Dios. Pero ¿quieres saber también las bendiciones de tener ese resultado de ese altar? La bendición de Dios estará sobre tu vida y la de tu familia. ¡Wow! ¡Qué bendición! Cuando tú logras establecer ese altar, mi amado hermano, esa cobertura. Yo les enviaba hoy una imagen preciosa que era la casa, ¿sí? Mi casa y yo serviremos, como dice en Josué 24:15, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y estaba la casita con sus hijos, o sea, está la cobertura allí. Y sabe que la bendición de Dios estará sobre toda la familia cuando establecemos un altar, o sea, ese tiempo devocional con Dios. Dice allí en Deuteronomios capítulo 7, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto y tu aceite. Amén, aleluya. Se caerá el hábito, mire, se creará el hábito de adorar a Dios. ¡Qué preciosura! ¿Sabe qué? Cuando al comienzo se le va a dar difícil de pronto tener que dejar a un lado el ídolo, el Rafael Orozco, que era tan bueno, el pastor, está buenísimo, pastor. Tendrá que dejarle un espacio para decir, venga hijo, vamos a orar a Dios, a la esposa, venga, clamemos a Dios porque Dios ha sido grande, fue un día maravilloso, mañana Dios nos va a sorprender y tú empiezas a creer en fe. ¿Sabe una cosa? Dice que creará el hábito de adorar a Dios. Ya se crea, no se te hace difícil, ya no le va a importar el ídolo, no le importa Diomedes, no le importa Pan de Gavilanes, no le importa el noticiero, le va a decir, Señor, es el tiempo para estar contigo. Y va a empezar a formar ese hábito. Se formará el mejor modelo a seguir para sus hijos. Cuando ven que un padre, una madre está orando y de pronto por curiosidad, mis papás se volvieron locos. No, están haciendo ese hábito y ¿sabe qué? No se le haga raro que ese niño de 5 años esté orando a Dios después. Esté clamando y diciendo, gracias Dios por mis papitos, gracias Dios por el alimento. Estará porque tú eres un modelo para tus hijos. Cuando dicen amén, aleluya. Mire, si me está viendo un abuelito, una abuelita, mire, hágalo, abuelito, abuelita. Tus nietos se darán cuenta de ese hábito precioso y lo seguirán haciendo. Facilitará una mayor comunicación entre los miembros de la familia. Como Cristo está ahí, usted está formando, ¿ha orado? Pues mira, hay un diálogo maravilloso. Ya le dice, reina, ya no le dice gordita, sino rellenita de amor. Le dirá cosas lindas porque ya Dios se ha introducido en el hogar. Y allí cuando Dios se introduce hay una comunicación linda con tu esposa, con tus hijos. Todo es maravilloso. Habrán problemas, pero Dios sabrá solucionar los problemas en casa.
Otro punto, cuando hay esos resultados de tener el altar, esa práctica del altar de una familia, es facilitar, dice, permitir la posibilidad de tener experiencias cristianas dentro de la familia, práctica del perdón, la gracia, el poder, la fe, el amor que viene de Dios. Mire que lo importante cuando empieza uno a orar, yo tuve problemas muchos años con mi hermano mayor. Mi hermano mayor me decía, ay, el pastor, el aleluya, el gloria a Dios, cada cual con la suya. Bueno, me decía, y yo le decía a Dios, yo solamente te estoy sirviéndote. Y muchos años, ¿sabe qué? Me ayudó mucho a reconocer, a perdonar, que la gracia de Dios, y hoy en día es un gran hombre, es un gran hermano, y nos abrazamos, él ya cree en Dios, aunque sea, lo dice, lo pide, ¿sí? Pero qué lindo, Dios permite esa posibilidad, que esas experiencias cristianas se viven en el hogar, se comparten, testimonios grandes de familia. Yo he visto esposos que se han separado por 4, por 10 años, que se han unido porque se ha creado un altar familiar. Esos son las bendiciones y los resultados que Dios hace a través de un altar. Y yo quiero que usted en esta noche, usted pueda construir ese altar. ¿Sabe cómo quiero que usted construya un altar, un modelo de altar en tu casa? Y gracias por preguntarme, gracias mi hermano, porque yo sé que estás preocupado viendo la situación, quizás vive en crisis, pero Dios quiere bendecirte. Define la persona que lidera el altar. Cuando yo dije esa frase, ¿quién es la cabeza de tu casa? Si no hay ese esposo que se empantalone, la mujer se empantalonará y tomará, dice, define la persona que lidera ese altar. Esa persona va a tomar un horario, va a tomar un hábito para orar en familia. Se van a turnar. Recuerde que la persona que tenga una mayor relación con Dios y comunión con Él será quien modele, quien empiece a reflexionar y va a iniciar para que pueda enseñar, para desafiar y decir, Señor, la palabra, y empezamos a hacer algo acorde a la situación. Por eso tenemos que hacer alguna reunión hermosa y empecemos desde hoy, mañana domingo empecemos a hacer. Número 2, ten en cuenta el tema publicado en la página acorde a la fecha para que todos puedan usar y dar el tema. O sea, cuando el que va a liderar coloca los temas, le va a decir el día lunes, ora, papá, empieza el papá, la responsabilidad del padre en casa, el tema, él da el tema, la reflexión, ora, él ora por todos, por la esposa, por los hijos, y empiezan a hacer esa cadena de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, ¿sí? Sin tener quizás impresiones, para que no se vaya a convertir algo obligatorio, algo cansón, sino algo que sea interactivo, que sea agradable. Número 3, comentar en familia respecto de lo que dice el tema. Entonces, cuando trae el tema el papá, lo comparte con Juanito, con Pepita, ¿sí? Con cada uno. ¿Y qué entendió? Y sí, que se vuelva algo muy interactivo, muy agradable para que sus hijos empiecen a ser enamorados, cautivados por la palabra. Toma un corto tiempo para que todos opinen y reflexionen. Esa es la parte que tenemos que nos habló el Señor de la palabra. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué Dios está hablando con este mensaje? Nos dice, levantemos un altar familiar, ¿sí? Entonces, tomas las opiniones de cada uno de tu familia, de tus primos, de tu esposa, de tus hijos, dele esa parte de reflexión que les dejó para su vida. El otro punto, que es el quinto, tomen las peticiones de oración de cada uno y juntos oren por ellas. O sea, que vamos a orar, no, que vamos a orar por las matemáticas que no me entran, papá, oremos por las matemáticas de este que no le entra. Que aquí que no hay empleo, oremos por el empleo de la patrona para que Dios le dé empleo. Que oremos por la enfermedad de Juanito, pues oremos por la enfermedad. Y vamos a orar por todos, cada uno. Entonces eso se vuelve muy agradable y no se vuelve algo religioso al interior. Número 6, escuchar música de adoración. Puedes colocar allí, como iniciamos el servicio, una canción que te ministre, una canción que empiece a hablarnos al corazón, que empiece a inspirarnos, a llenarnos ese vacío, y finalizamos orando en relación con el tema, ¿sí? No esos temas que de pronto, no, temas que sean muy ilustrativos, temas que nos llenen, temas que sean no utilices la palabra que ahora como te estás portando mal y entonces le damos garrote con la palabra. No utilices la palabra para garrotear, utilícela para edificar, para exhortar, enseñar a tu familia. Y séptimo, comparte un refrigerio en familia para hacerlo más ameno. Entonces al final, así como mi esposa al final me tiene suculento pan ya no quiero más guapanela con leche, no, algo más, sí, algo precioso ya. Terminen con esto, con un refrigerio, y van a ver que se convierte en algo agradable. Un altar es un modelo para edificar una casa, y Dios quiere que tu casa sea un modelo para muchos hogares que necesitan de Cristo. Si esta palabra te llenó, mi amado hermano y amigo, si esta palabra te edificó, así como Elías aclamó a Dios,
siendo un Dios tan poderoso, y descendió fuego porque es presencia del Espíritu Santo. Sé que Dios está haciendo algo especial en tu vida. Miremos que nuestros hijos quizás han dejado de orar, es porque no ha sido el mejor modelo. Quizás están girando alrededor de otras cosas, como una bicicleta, como una computadora, como un Xbox, como quizás en su estudio o trabajo. Sabe que unámonos a través de la palabra de Dios y empecemos a edificar